con Brian, un chico de 16 años, viendo un partido de baloncesto. A Brian le gusta ver el partido y toma a Kelvin, un jugador del equipo Thunder, como su modelo a seguir. Aunque Brian ha intentado entrar en el equipo de baloncesto de su escuela, los Eagles, nunca lo ha logrado. Brian siempre se asombra de las habilidades de juego de Kelvin y Kelvin también siempre anota un gol en cada partido que juega. Al ver a Kelvin hacer una clavada, Brian cree que él también puede hacerlo igual que Kelvin. Luego sale rápidamente para intentarlo, pero se da cuenta de que no es tan fácil como pensaba. La pelota se le cae varias veces de las manos a Brian y su hermana también graba en secreto su pobre intento de clavada. Después de cada partido, Kelvin espera a que sus fanáticos le pidan fotos y autógrafos antes de irse con su representante. El partido no fue la excepción. Kelvin espera a que sus fanáticos le pidan fotos y autógrafos. Al día siguiente en la escuela, mientras Brian y su amigo cercano Mitch conversan, una estudiante recién admitida, Isabel, pasa junto a ellos y Brian queda fascinado por su sonrisa y su mirada. Durante el almuerzo en la cafetería de la escuela, Brian le cuenta a Mitch su deseo de ser amigo de Isabel, pero Mitch no está de acuerdo con eso. Le recuerda a Brian que todos en la escuela lo conocen como un nerd, pero Brian le dice que Isabel es una estudiante nueva que no sabe nada sobre él. Brian entonces se acerca a ella, pero antes de que pueda hablarle, el jugador estrella del equipo de baloncesto, Connor, pone el video de Brian intentando hacer la clavada igual que Kelvin, grabado por su hermana. Sin embargo, el intento de Brian falló y sus pies quedaron atascados en el aro. Esto hace que todos se burlen de él y Brian pierde la oportunidad de hablar con Isabel. De vuelta en casa, mientras Brian está sentado en la cama pensando en lo que pasó en la escuela, su padre entra. Resulta que su padre está al tanto de su mal día en la escuela y quiere animarlo llevándolo a ver el partido en vivo de Kelvin. Pronto, los dos salen para ver el partido. Después de jugar un rato, el comentarista continúa con el partido y pide a todos que saquen su boleto. En los boletos hay diferentes números. El comentarista llamará un número y el poseedor del boleto con ese número irá al campo para marcar un gol. Por suerte, el número que llaman resulta estar en el boleto del padre de Brian y él rápidamente levanta la mano de Brian como el poseedor. Brian está feliz y le dicen que recibirá $20,000 si mete un gol. Mientras tanto, Connor también está viendo el partido y saca su teléfono para grabar un video de Brian, ya que sabe que no va a meter el gol. Desafortunadamente, Brian falla el tiro y golpea a la mascota, lo que lo obliga a regresar a su asiento con cara triste. Sin embargo, Kelvin, que lo está viendo jugar, firma el balón de baloncesto y se lo da. Brian entonces le promete que la próxima vez meterá un gol y añade que le gustaría ser talentoso como Kelvin. Kelvin, en broma, le dice que espera darle su talento mientras le entrega el balón y lo motiva diciendo que el trabajo duro supera al talento. Brian siente energía fluyendo de Kelvin hacia él. Mientras tanto, los Thunder perdieron el partido y Kelvin falló todos sus tiros en la segunda mitad, con un marcador de 0-13. Poco después, Brian se despierta y se dirige al baño. Sorprendentemente, en el baño, Brian se quita la ropa y la lanza al cesto de la ropa sucia, y toda la ropa que lanza entra en el cesto. También en la escuela durante la práctica el profesor pide que retiren el hígado y Brian, después de sacar el órgano, comienza a hacer un giro con él. De manera subconsciente, esto sorprende a Mitch y Brian se pregunta qué podría estar pasando. Más tarde esa noche, Brian y Mitch van a una feria y Brian ve a Isabel. Junto a ella está Connor, quien intenta encestar una pelota de baloncesto para ganar un premio para Isabel, pero sus intentos fallan. Brian y Mitch se burlan de él. Enojado, Connor reta a Brian, sin saber de su nuevo talento. Brian y Mitch se dan la vuelta, pero Brian se da la vuelta y lanza la pelota. La pelota va directamente al aro, pero Connor piensa que es una coincidencia y le pide que la lance de nuevo. Sorprendido, Brian vuelve a encestar la pelota y Connor, aún no convencido, le devuelve la pelota. Brian anota un gol por tercera vez y un Connor celoso se va enojado. Brian entonces aprovecha el momento y le consigue a Isabel un gran muñeco de pana. Los dos se dan la mano, se conocen y se van juntos sosteniendo el muñeco. Aparentemente, Kelvin parece haber perdido sus habilidades ya que no pudo encestar la pelota durante su práctica. Mientras tanto, las habilidades de Brian han mejorado y encesta todas las pelotas en el aro. También ha dominado todas las habilidades que antes no podía realizar. Más tarde, Brian se une a los Eagles mientras practican y el entrenador se sorprende al verlo con el uniforme. Con confianza, Brian le informa que intentará volver al equipo, pero el entrenador lo rechaza de inmediato. Brian entonces intenta convencer al entrenador de que sus habilidades han mejorado. Entra a la cancha, le quita el balón de la mano a Connor y comienza a jugar contra él. Todos se sorprenden de lo mucho que ha mejorado Brian y admiran su nueva habilidad, pero solo Connor lo observa con enojo. El entrenador y el asistente también se unieron a Connor para jugar contra él, pero Brian atraviesa fácilmente su defensa. El entrenador está asombrado y pronto acepta a Brian como jugador. Brian ahora es oficialmente uno de los jugadores de los Eagles. Durante un partido, Connor se niega a pasarle el balón a Brian a pesar de que está desmarcado.
Esto enfurece al entrenador, quien advierte a Connor que será reemplazado si no le pasa el balón a Brian. Esto obliga a Connor a pasarle el balón y Brian comienza a mostrar sus increíbles habilidades. Brian pronto se vuelve popular debido a sus asombrosas habilidades. Brian sigue haciéndose más famoso cada día y todos quieren estar cerca de él. También se convierte en uno de los principales contribuyentes en la anotación de goles en cada partido. En medio de la victoria y el éxito de Brian, las habilidades de Kelvin empeoran y los medios no pueden dejar de hablar de lo mal que juega. Su manager intenta todo lo posible para recuperar el espíritu competitivo de BRN, pero sin éxito. También lleva a la madre de Brian, quien trajo sopa de pollo de la abuela junto con ella. Mientras tanto, Brian sigue acercándose a Isabel, ya que se les ve jugando a las cartas juntos. En otro lugar, se ve a Kelvin haciendo un anuncio de zapatos, pero no logra encestar el balón durante la grabación. Esto frustra al director y la situación empeora cuando el balón de baloncesto que lanza Kelvin golpea al director. El director entonces se va enfadado e informa a Alan, quien está leyendo una revista sobre Kelvin, que Kelvin es una decepción. Pronto enciende la televisión y ve diferentes canales haciendo comentarios negativos sobre Kelvin mientras hablan de su deteriorada habilidad en el baloncesto. Luego cambia de canal y ve un reportaje sobre un jugador local que podría convertirse en el próximo Kelvin. El reportero dice que el jugador es el mismo que hizo el tiro durante el último partido de los Thunders hace unas semanas. Otro reportero afirma que Brian podría haberle robado las habilidades a Kelvin durante su encuentro. Esto lleva a Alan a comparar las técnicas de juego de Brian con las de Kelvin. Sin embargo, se sorprende al descubrir que Brian juega exactamente igual que Kelvin. Alan se ve obligado a ver el partido en vivo de Brian. Durante el partido, se sorprende al ver que Brian juega como Alan, lo que confirma Brian le robó sus habilidades. Luego, sale para informar a Kelvin sobre su deducción. Agrega que las habilidades de Brian eran malas antes de que se encontrara con Kelvin y está convencido de que sus habilidades están ahora con Brian. Sin estar convencido, Kelvin piensa que eso no es posible y no le cree a Alan. Aprecia sus esfuerzos y le advierte que no crea en esa historia si no quiere perder su trabajo. Poco después, mientras Brian e Isabel están pasando un rato juntos y conversando, Alan llega e interrumpe. A los dos no les agrada la llegada de Alan, pero eso cambia pronto cuando Alan se presenta como el manager de Kelvin, lo que pone feliz a Brian. Al día siguiente, Alan y Kelvin visitan la escuela de Brian. Resulta que Alan le mintió a Kelvin para llevarlo a la escuela de Brian y que así pudiera ver a Brian jugar y creer que Brian le robó sus habilidades. Entran al salón de Brian e informan que están allí por un programa de alcance comunitario. Mientras tanto, entran a la clase durante la lección de matemáticas y Alan le pide a Brian que pase al frente para responder la pregunta. Le dice a Kelvin que Brian es el chico del que ha estado hablando, pero Kelvin finge no recordarlo. Kelvin entonces saluda a Brian, y Alan inmediatamente les toma las manos y las balancea con la esperanza de que intercambien las habilidades. También convence a Kelvin de que le dé un choque de manos a Brian y luego le pide que lance un papel. Desafortunadamente, Kelvin no logra encestar en el bote. Alan también intenta que pasen tiempo juntos y todos los estudiantes se reúnen para verlos mientras caminan hacia la cafetería. Mientras caminan, Alan hace que tomen de las manos. Él sigue haciendo que Kelvin tenga contacto físico con Brian porque cree que eso le ayudará a recuperar sus habilidades. También dan a los jugadores de Eagle botas con las que Kelvin falló un tiro en la entrevista, y Alan hace que Brian y Kelvin se tomen una foto compartiendo las botas. De regreso, tras intentar todo, Alan le pregunta a Kelvin cómo se siente cerca de Brian y si ha recuperado sus habilidades, pero esto solo enoja a Kelvin. Los esfuerzos de Alan fallaron, ya que Brian juega increíblemente como siempre. Sin embargo, sus habilidades se le suben a la cabeza, volviéndolo egoísta y no pasa el balón a sus compañeros. Mientras tanto, Kelvin sigue jugando mal y esto podría arruinar su carrera y hacer que su equipo sea derrotado. Un día, mientras están de fiesta con sus amigos, Isabel comienza a sentirse incómoda con el comportamiento arrogante de Brian. Incapaz de soportarlo, ella decide irse de la fiesta, pero Brian corre tras ella. Él le pregunta qué pasó, pero Isabel le exige que hablen en otro lugar. De camino, los amigos de Brian lo recogen, dejando plantada a Isabel. En otro lugar, Mitch, mientras limpia una camiseta, llama a Brian para recordarle el evento que tienen, pero Brian es popular y está ocupado para salir con Mitch. Más tarde, mientras juega con sus amigos, alguien le dice a Brian que sus padres vienen. Los niños que quedan salen corriendo a esconderse, pero la persona resulta ser Alan. Entonces Alan le pide a Brian que le devuelva las habilidades de Kelvin. Brian, confundido, y Alan le pregunta si no le parece extraño lo que está pasando. Se vuelve talentoso después de su encuentro con Kelvin. Alan le pregunta cuál era su puntuación promedio, y Brian le dice que nunca había estado en un equipo y que ahora tiene 48 puntos en un partido. Entonces Alan informa que con Kelvin ocurre lo contrario, él nunca había dejado de anotar antes, pero ahora no puede.
Agrega que el talento que ahora tiene no le pertenece y que todos los que aman al equipo Thunder y a Kelvin se sentirán decepcionados si pierden. Alan luego se va después de decirle todo eso a Brian. El equipo Eagle se prepara para los playoffs y los jugadores son llamados uno por uno. Brian ve a Isabel y ella le dice que tal vez después de la temporada vuelvan a estar como antes. Sin embargo, Brian se sorprende porque pensaba que Isabel se había fijado en él por sus habilidades en el baloncesto. Pero ella lo niega y dice que lo ha estado observando desde el día en que él caminó por el pasillo hacia el vestuario para encontrarse con Mitch. Mientras tanto, en el campo, el entrenador llama a Brian e Isabel le pide que se vaya. Un día, mientras va en bicicleta, Brian ve un cartel de Kelvin. Después de quedarse mirando el cartel, saca su teléfono y llama a Alan, pidiéndole que lo recoja. Alan entonces lo recoge y lo lleva con Kelvin. Kelvin está practicando, pregunta por qué Brian está, pero Brian le dice que quiere devolverle su talento. Al escuchar eso, Kelvin le pregunta a Alan si fue él quien hizo que Brian creyera esa historia absurda, pero Alan empuja a Brian al campo y le pide que le muestre a Kelvin sus habilidades. Entonces Brian realiza habilidades únicas que solo Kelvin podía hacer. Esto deja a Kelvin perplejo. Pronto Alan sugiere que sostengan el balón de baloncesto y repitan lo que Kelvin le dijo a Brian, pero esto no devolvió el talento de Kelvin. Siguen intentando diferentes formas de devolverle el talento a Kelvin, pero sin éxito. Brian entonces le pide disculpas a Kelvin, ya que no era su intención. Kelvin le dice que lo entiende y se va. Brian también se va y va a la casa de Isabel. Le informa cómo el talento de Kelvin fue intercambiado con el suyo y le muestra un video para respaldar su afirmación. Mientras ve el video, Brian se da cuenta de que su talento se intercambió porque la pelota que lanzó golpeó a la mascota hasta que se desmayó. Sale inmediatamente para contarle a Kelvin que está en un partido sobre su descubrimiento. Durante el partido, los Thunder pierden por gran diferencia. Después de la primera mitad, Brian entra a la cancha con su bicicleta, pero la mascota lo persigue y lo echa. Se encuentra con Kelvin y le informa que tiene que golpear a la mascota llamada Rumble con el balón de baloncesto. Brian logra golpear a Rumble con el balón de baloncesto y este cae. Luego los dos sostienen el balón y repiten lo que dijeron. Luego, al revés, Brian siente que la energía regresa, demostrando que ha devuelto las habilidades. Comienza la segunda mitad y Kelvin, ahora de nuevo siendo el jugador talentoso, empieza a anotar puntos para su equipo y los Thunder finalmente ganan el partido. Mientras tanto Brian ha perdido las habilidades y no puede lanzar el balón. Al día siguiente en la escuela, Mitch se esconde de Brian, pero Brian va a buscarlo. Mitch lo ignora, pero no puede estar enojado por mucho tiempo y pronto los dos resuelven sus diferencias. Poco después, Brian y su equipo se preparan para un partido, pero Brian no está motivado porque sabe que su desempeño será malo. Después de devolverle el talento a Kelvin durante el partido, Brian comete muchos errores y no puede anotar. Esto obliga al entrenador a pedir un tiempo fuera. Brian también pide que lo saquen del partido, pero el entrenador se niega ya que Brian es un jugador clave en el juego. Mientras tanto, Kelvin y Alan también van a ver el partido. Él le da a Brian la técnica que debe usar y Brian la comparte con sus compañeros de equipo. Aunque Brian puede golpear la pelota, es un buen pasador y receptor, y con trabajo en equipo el equipo Eagle comienza a anotar puntos. En los últimos segundos del partido, Brian tiene el balón y no le queda más remedio que lanzarlo, ya que no hay suficiente tiempo para pasarlo. A regañadientes Brian lanza el balón pero, inesperadamente, consigue 3 puntos para su equipo. Los Eagles logran ganar el partido y todos los animan, ya que los Eagles se clasifican para los playoffs estatales por primera vez en 32 años. La película termina con Brian, quien poco a poco va mejorando en el baloncesto, jugando con Kelvin. Gracias por vernos. Suscríbete a nuestro canal para notificaciones del próximo resumen. Hasta entonces, cuídate. Nos vemos.